El peor día de mi vida fue cuando tenía 13 años y mi madre, el día de la madre, se rocía alcohol y se prende fuego delante mío y de mis hermanos, ¿no? Ese fue un detonante en mi vida. Ahí entré en una depresión profunda. Ya de muy chico, a partir de los 5 años, pasó un accidente repentino, fallece mi padre, ¿no? Y bueno, ahí empezó toda mi lucha, ¿no? Para sobrevivir. Tenía dolor de cabeza constante, pesadillas, todo el tiempo, de día y de noche sentía que alguien me acompañaba, veía cosas, ¿no? Sentía que se movían las cosas de la casa y escuchaba voces, ¿no? Después de eso nos fuimos a vivir con la familia de mi mamá. Ellos estaban en el vicio del alcoholismo, ¿no? Y cuando mi mamá salía a trabajar, ellos nos maltrataban tanto físicamente como psicológica. No podíamos estar tranquilos. Recuerdo que en el colegio también me hacían bullying, me costaba concentrarme, estudiar, ¿no? Creía que no podía hacer las cosas. Luego crecí con ese trauma, ¿no? Y me costó mucho superarlo. Hasta que crecí y mi mamá forma pareja con una persona tóxica y esa persona nos tortura de varias formas a mí, a mi hermano y a mi mamá. El peor día de mi vida fue cuando tenía 13 años y mi madre, el día de la madre, se rocía alcohol y se prende fuego delante mío y de mis hermanos, ¿no? A los 2 días le agarra un paro cardiorrespiratorio porque tenía más del 80% del cuerpo quemado. Ese fue un detonante en mi vida. Ahí entré en una depresión profunda, ¿no? Una desilusión porque me sentía abandonado, me sentía solo, me sentía con mucha rabia, ¿no? Y a raíz de eso también surgió mucho odio dentro de mi corazón, ¿no? Porque quería vengarme, tenía mucho deseo de venganza de la persona que había formado pareja, ¿no? La pareja de mi mamá, ¿no? Nos vamos a vivir con mi abuela paterna. Ahí ella no tenía para sostenernos. Tuvimos que salir a cartonear y a comer de la basura. Ahí mi hermano comienza en el narcotráfico y yo crezco con depresión. Con solo 13 años ya no quería vivir más, no le encontraba sentido a la vida. Y eso es lo que no quería hacer, lo que viví en la pareja que tenía mi mamá, la violencia, todo eso que no quería repetir, lo repetí con mi pareja, con mi esposa actual, ¿no? Así que yo la maltrataba, maltratos físicos, psicológicos, agarrábamos recortada, armas de fuego, escopetas, nos tirábamos con cuchillo, con cosas de la casa, ¿no? Y yo luego de eso me sentía culpable, pero tenía tanto orgullo, yo decía, esto no es vida, no quiero más vivir. Así que lo que hice es decidir ya no querer existir, porque sentía que todo lo que tocaba se moría o le hacía daño. Fueron alrededor de 25 años de sufrimiento, de agobio, de desesperación, ¿no? De no encontrar una solución. Me sentía frustrado, decepcionado como hombre, como esposo, como padre, como hermano, hasta como ciudadano. Me sentía una escoria. Bueno, un amigo ahí me invitó a comer unas pizzas y a ver una película, ¿no? En su casa, pero me había dicho también que tenía que ir a un lugar y me dijo si lo podía acompañar. Yo no quería saber nada, yo quería ir a comer nomás, tenía hambre. Así que le dije si podía ir después, me dijo, no, acompáñame que esto te va a cambiar la vida, te va a hacer bien. Y bueno, dije, bueno, vamos.
Así que vinimos y era una iglesia, era la Iglesia Universal. Así que entré y me sentí bien recibido, ¿no? Y todo fluyó natural. Y ese día fue algo extraordinario, porque todo lo que estaba hablando la persona que está ahí en el altar, que es el pastor, ¿no? Que yo veía y digo, ¿quién es la persona que está hablando ahí? Todo lo que parece que estaba relatando mi propia vida, ¿no? Todo lo que decía era para mí, ¿no? Y escuché la palabra de Dios, y fue llegando, ¿no? Fue entrando en mí, que es más, ese día citó para que pasen adelante, y pasé y sentí una paz que nunca había sentido, escuchando las orientaciones, ¿no? Que daba el pastor, de primero la liberación, ¿no? de uno mismo, de dejar las cosas cerradas, de un cambio de vida, ¿no? De una transformación. Y bueno, él me decía que era un arrepentimiento sincero que había que hacer. Y a mí me costaba, porque tenía mucho odio, mucho rencor. Arrepentirme, yo decía, era muy orgulloso. No quería dejar todas esas cosas. Así que tomé la decisión, aunque no quería en sí dejar todo, hice un desafío con Dios. Me acerqué al altar, recuerdo, y que le dije a Dios, esta es la cosa de vida que tengo. No es ni de una persona. Haz lo que quiera conmigo, pero ayúdame, porque solo no puedo. No sentí nada, no, porque si era por sentir, no quería ir ahí. Así que lo que hice fue una determinación, una decisión, y ir con todo. Era todo por una vida nueva. Tomé mi bata, me humillé delante de Dios y me sumergí en las aguas. Ahí ya cuando salí de las aguas, sentí que quedó todo el peso de mi vieja vida, de todas las cosas que tenía dentro de mi corazón. En mi exterior seguían los mismos problemas, pero en mi interior ya era diferente. Mi forma de ver las cosas, de encarar, de pensar, de ver a las personas con más bondad, con más amor. Ahí me di cuenta que habían resultados en mi vida. Ya no tenía depresión, no sentía a nadie que estaba al lado mío, no tenía ese deseo de quitarme la vida, de no vivir más. Veía a mi esposa y no veía una enemiga, ¿no? La veía con amor, quería buscar más, acercarme a Dios para poder conocerlo más, ¿no? Y tener un encuentro con Él. Con la orientación del pastor, ¿no? Que decía que las personas que tenían resultados en su vida podían tener una plenitud, ¿no? Completa, total, que era el sello con el Espíritu Santo. Así que tomé la decisión de subir al altar y hice mi sacrificio, tanto espiritual, emocional y económico. No fue fácil. Dije, si yo lo que quiero es grande, entonces no tengo que tratar a Dios con cosas pequeñas. Entonces fui con todo el altar. Para mí lo que había sacrificado era tanto emocional, ¿no? Era muy apegado a eso, porque era la alianza de mi matrimonio, ¿no? No solamente del valor económico, porque era un valor económico muy alto, de muchos quilates de oro, ¿no? Sino que yo me apegaba porque decía, es un símbolo, ¿no? De mi matrimonio, del día que me casé con mi esposa en el altar. No, Dios, esto no es, seguramente es otra cosa. Pero lo entregué igual, porque lo que yo quería era más que eso, ¿no? Yo recuerdo que en mi sacrificio espiritual, yo me levantaba todos los días a las 3 de la mañana, venía más a las reuniones, me preocupaba más por las personas, leyendo más la palabra, teniendo más intimidad con Él, saber qué es lo que quiere Él para mí y no lo que yo quería. Así que agarré con dedicación, con amor, con cariño, preparé mi sobre, ¿no? Todo, ¿no? Estaba ahí, no solamente la alianza, lo económico, sino que estaba mi vida. Alexi estaba dentro de ahí. Así que subí al altar, dejé mi sobre. Cuando bajé, no pasó nada. Igual seguí sin dudar, ¿no?
porque sé al Dios que servía y sirvo. Así que seguí para adelante, ¿no? Y a los meses fui sellado en una reunión de domingo, recuerdo a las 6 de la tarde, Dios confirmó, ¿no? Confirmó su espíritu, que el propio Dios dentro mío. Fue el día más feliz de mi vida. Fue cambiando entonces mi matrimonio, mi vida espiritual, lo principal, mi familia, mi relación con mi hijo, con mi hija, ¿no? Antes intentaba solamente resolver los problemas económicos. Dios se encargó, sin yo preocuparme de eso, Dios fue abriendo puertas, pude pagar la deuda, tenía una deuda de más de 15 millones de pesos en ese momento. Ahora, en los días de hoy, supera ese monto. Era impagable. Logré comprar tierras dentro de Argentina y fuera del país, en el exterior, no teniendo educación académica. Tengo un trabajo que viajo fuera del país, ¿no? Es un trabajo muy bueno. Ya no tengo ese rencor, ese odio, ese deseo de venganza, esa tristeza, ese vacío, esos problemas de inferioridad. Así que el Espíritu Santo puedo perder todo lo que tengo. Dios me lo puede pedir y se lo puedo dar todo eso. Pero no quiero nunca perder el Espíritu Santo. Él es el que me sostiene de pie, ¿no? Así que el Espíritu Santo es lo primordial. Hoy puedo decir, ¿no?, que vale la pena. Antes que yo me veía una escoria, ¿no? Hoy es una alegría porque sirvo a Dios y tengo placer. Y soy una prueba viviente, ¿no?, que Dios realmente existe.